Tengo el gusto de presentar este panel liderado por Adriana Rudlin y Cira Pali. Eh, eh, Iniciaremos con la presentación de Cira. Haré una corta introducción a los perfiles de cada una para aquellos que estén interesados en contactarlas luego de esta presentación. Empezaré por Adriana. Adriana Rudlin es PhD en Politics de la Universidad de Sheffield, en el Reino Unido. Es investigadora postdoctoral en el CHR Michelsen Institute de Bergen, Norway, y investigadora visitante en el Instituto Pensar de la Universidad Pontificia Universidad Javeriana. Bueno saberlo, Adriana. Sus intereses de investigación se centran en la interacción entre las víctimas y las políticas de justicia transicional por medio de las burocracias e instituciones que se han establecido para enfrentarse al pasado. Por otra parte, nos acompaña Cira Pali, espero haberlo dicho bien. Es originaria de Cataluña, donde se graduó en una maestría en investigación histórica y una licenciatura en historia, ambas en la Universidad de Barcelona. Cira obtuvo su PhD en el 2020 en el Instituto de Justicia Transicional de la Universidad de Ulster, en Irlanda del Norte, y su tesis doctoral será próximamente en la serie de libros Approaches to History in Routledge. Su trabajo se centra en el nexo de la historiografía, la justicia transicional, el diálogo histórico y los legados del pasado en sociedades en conflicto o profundas desigualdades, o profundamente divididas, perdón. Y Ana Laura César, alumna de doctorado en Estudios Sociales de América Latina, en el CEA de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Ana Laura es magíster y especialista en educación superior de la Universidad Nacional de San Luis, diplomado superior en ciencias sociales en Flaxo y licenciada en ciencia política de la Universidad Nacional del Rosario. Su proyecto de tesis doctoral se llama Una mirada genealógica de las prácticas de formación en el nivel medio durante la última dictadura cívico-militar en San Luis en la trama latinoamericana. Hoy es profesora responsable de los espacios curriculares de procesos políticos modernos y contemporáneos, sistemas políticos comparados e historia del pensamiento político argentino y latinoamericano. Bueno, estas son las tres increíbles panelistas que nos acompañan hoy y empezaré por darle la palabra a Cira para iniciar esta mesa. Muchas gracias, Entonces, Juan pues Pablo. recuerden que son 20 minutos. La idea es que al final podamos tener alguna conversación entre nosotros y los asistentes. Entonces, Perfecto. adelante. Cira, yo te tomo el tiempo y cuando faltan 5 minutos te digo, ¿cierto? Listo. Listo. Gracias. A ver si os puedo ver a todos y tener esto aquí. Perfecto. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias en primer lugar por la organización de esta conferencia o simposio. Hoy les voy a hablar del uso de las comisiones de esclarecimiento histórico en el marco de justicia transicional. Las sociedades en conflicto a menudo quedan atrincheradas en un terreno complejo de narrativas acusatorias, transformando el pasado en un espacio muy disputado. En estos contextos, el vínculo entre el pasado y el presente se hace evidente al tratar de encontrar formas de avanzar hacia un futuro en paz. En la ponencia presento el estudio sobre las comisiones históricas de esclarecimiento histórico, aunque creo que las voy a llamar comisiones históricas de aquí en adelante, porque como que es muy complicado decir todo esto, que están establecidas de manera oficial por el Estado como mecanismo de esclarecimiento del pasado en sociedades conflicto o posconflicto. El contenido está basado en los resultados de mi investigación de doctorado, en particular en el análisis de la base de datos que compila 28 casos de las comisiones históricas establecidas desde 1990 hasta el presente. En esta presentación voy a abordar como en líneas muy generales los elementos clave de dichas comisiones,
En el tiempo de la discusión, luego si queréis podemos hablar como más en detalle de algunos de los aspectos que voy a introducir en esta presentación. Como veis en la pantalla, la estructura de la presentación está dividida en 3 apartados, que son las comisiones de esclarecimiento histórico y qué métodos utilizan, cuál es el papel de dichas comisiones, cuál es el papel que dichas comisiones tienen en el marco de justicia transicional. Uy, perdón, pues no he cambiado el punto 3. El punto 3 es cuál es el aporte de las comisiones históricas. Veo que acá no se ha cambiado en la presentación, perdón. Entonces, ¿qué son las comisiones históricas y cómo funcionan? En su enfoque más clásico, el trabajo de las comisiones históricas se describe como cuerpos de investigación temporales que están establecidos por el Estado para esclarecer hechos históricos alrededor de injusticias o crímenes en el pasado que son objetos de disputa en el presente. Estas comisiones tienen la tarea de reevaluar el reconocimiento histórico existente y llevar a cabo el análisis de nuevas fuentes para revisar los supuestos paradigmas sobre el pasado violento. En su definición normativa, estos son cuerpos de investigación que analizan hechos que tuvieron lugar y que acabaron en un pasado distante. Sin embargo, creo que esta definición normativa es un poco problemática porque, primero, algunas de estas comisiones han operado analizando eventos que pasaron relativamente en un pasado relativamente cercano o incluso analizando eventos que estaban ocurriendo en el mismo momento. Y el otro punto que encuentro que es problemático de esta definición normativa del pasado distante es que, aun así los eventos tienen lugar en un pasado distante, las continuidades llegan hasta el presente, impactando las sociedades y las políticas del presente. Y por esto estas comisiones tienen como el mandato de establecer estas líneas de continuidad histórica. Entonces, las comisiones históricas abordan los 3 approaches generales, se me coló la palabra en inglés, a la historia. Entonces, la historia recordada, la historia recuperada y la historia construida. Las comisiones históricas abordan la historia recordada en sus capacidades para reubicar un grupo, una comunidad o una nación en un contexto particular. El esclarecimiento histórico se vincula también al concepto de historia recuperada en la reconstrucción del pasado, a través del análisis crítico y riguroso de las fuentes empíricas, lo que le da una función científica. En este proceso de recuperación del pasado implica la reevaluación de evidencias y de interpretaciones históricas. Sin embargo, es importante recordar que bajo este paradigma la historia no proporciona un resultado definitivo, una verdad cerrada. Es decir, no existe un punto final en el proceso de interpretación histórica, sino que se presenta como un proceso continuo de un movimiento de cambio. Finalmente, la historia construida, es decir, la creación de la historia o la creación de narraciones históricas con un propósito específico. Esta historia construida responde a un objetivo externo, como el de legitimar o convencer o influir o movilizar ciertos grupos dentro de una sociedad determinada. Las historias construidas tienen una función claramente político-pedagógica que responde a las necesidades y las demandas de un punto concreto en el presente. El trabajo de las comisiones históricas está muy condicionado o determinado por la epistemología política social, es decir, el contexto operativo en que estas comisiones están establecidas. Este contexto político, social, cultural y económico determina el proceso de investigación realizado por las comisiones, tanto a nivel epistémico, pero también ontológico. Es decir, cómo se define la comisión, su modelo de investigación, qué significa esclarecimiento histórico en una sociedad. Por lo tanto, la priorización de ciertas funciones y objetivos sobre otros determina en gran medida el enfoque metodológico y, por lo tanto, las narrativas emergentes de estas comisiones. En este sentido, incluso cuando se analizan comisiones que operan en coyunturas aparentemente similares, los enfoques metodológicos pueden ser significativamente diferentes entre sí. Las comisiones históricas tienen el mandato de esclarecer el pasado a través de una investigación sobre hechos particulares. Se buscan desatascar narrativas acusatorias o contradictorias sobre delitos del pasado para
para promover unas narrativas más explicatorias que contextualicen los hechos en un contexto mucho más amplio. El uso del método crítico histórico permite la comprensión matizada de las causas y las consecuencias de los eventos, promoviendo el reconocimiento de las injusticias históricas y fomentando la responsabilidad política por los crímenes pasados. Las comisiones históricas, en sus metodologías de trabajo, operan fuera del paradigma legal que suele regir otros mecanismos en el marco de justicia transicional. En su trabajo, estas comisiones buscan establecer la verdad histórica mediante la aplicación de estándares éticos y metodológicos de la disciplina histórica. Cuando estas comisiones investigan hechos que han tenido lugar en un tiempo lejano, basan su investigación únicamente en fuentes de archivo, ya que las víctimas u otros testigos no viven para narrar sus experiencias. Sin embargo, cuando estas comisiones históricas tienen la oportunidad de acceder a testimonios o testigos de las víctimas, el uso de estas narrativas toma una relevancia importante en el proceso de investigación. Hay muchos casos en que las fuentes de archivo y documentos oficiales es limitado por razones de seguridad o la destrucción o ausencia de registros escritos. Esto puede ser resultado de una intención deliberada para encubrir responsabilidades de Estado y otros actores en los crímenes cometidos durante el conflicto. Entonces, el acceso a estos testimonios de víctimas y testigos es clave para la investigación, dando acceso a información que de otro modo no sería disponible. El acceso a estos relatos, combinado con una investigación histórica rigurosa, es crucial entonces para desafiar aquellas narrativas oficiales que se basan en una transgiversación de los hechos. Entonces, como vemos acá en la pantalla, los objetivos de las comisiones históricas es el reevaluar el conocimiento histórico existente, llevar a cabo el análisis de nuevas fuentes, revisar los supuestos paradigmas sobre el pasado violento y transformar las percepciones públicas sobre el pasado. Aquí podéis ver algunos ejemplos sobre comisiones históricas, no pude incluir todos, pero que han tenido lugar en las últimas 2 décadas. Entonces, es importante que voy a volver atrás un momento aquí en los resultados. Es importante que el pasado sea accesible a través del conocimiento público sobre los crímenes. Se considera, por lo tanto, que los marcos interpretativos y las nuevas narrativas históricas que emergen de estas comisiones tienen un peso muy significativo en las sociedades receptoras. En este proceso de enmarcar el pasado, se convierte en sí mismo en una forma de hacer historia. Se acentúan ciertos elementos en oposición a otros y se decide transmitir un conjunto de significados en lugar de otros. Entonces, a través de la creación de estos marcos históricos, el objetivo final de las comisiones es el de promover una transformación en las percepciones públicas sobre el pasado, desafiando aquellas narrativas distorsionadas que promueven la división social o incluso la violencia. Esta dimensión transformativa tiene lugar a través de 2 dimensiones. Uno, el proceso crítico de reflexión en sí, de investigación de la comisión, y en segundo, mediante esta creación de los marcos históricos. Entonces, ¿cuál es el papel que dichas comisiones tienen como instancias en el marco de justicia transicional? En las últimas 2 décadas, académicos y profesionales en el campo de la justicia transicional han explorado el potencial de la aplicación del método histórico de análisis como una herramienta para esclarecer los hechos del pasado. Aquí en la pantalla podéis ver como las 3 tesis generales que dominan el debate sobre si las comisiones históricas deben entenderse como instancias de justicia transicional. Tenemos aquellos que piensan que son subcategorías o subtipos de comisiones de verdad, pero que tomaron una dirección histórica en su investigación. Ahora me doy cuenta que acá los académicos que les he puesto están como girados, pues los 2 que quería mostrarles como representativos de este primer punto, que piensan que son subcategorías o subtipos de comisiones de la verdad, son Lavinian, Stan y Brodsky. Entonces, ellos creen que, pues, al no tener acceso a los testimonios directos o a no tomar una perspectiva legal en su investigación,
tienen que ser entendidos como distintos cuerpos, pero aún así son cuerpos que investigan o que buscan, o sea, que intentan recuperar la verdad, por lo tanto son subtipos de comisiones de la verdad. Hay otros que piensan que las comisiones históricas como órganos oficiales de investigación operan totalmente fuera del marco paradigmático de justicia transicional. Estos son Heiner y Freeman, perdón porque se me giraron acá en la presentación. Entonces ellos, en su defensa de el no estar introducidas en el campo de justicia transicional, es porque los hechos tienen lugar en un tiempo distante y por lo tanto no están interesados en la represión política generalizada, sino por prácticas selectivas que pueden haber afectado a grupos étnicos, raciales u otros grupos en un momento y que deben entenderse como mecanismos únicos. Yo estoy de acuerdo con Eva Clarita Petay en este argumento de que deben ser entendidos como mecanismos únicos. Entonces, dentro del marco conceptual de la justicia transicional, el presente queda representado como un punto de inflexión en relación a un pasado que nunca debe repetirse y a un futuro nuevo que aún está por suceder. En este punto de ruptura es una construcción social y política, es una necesidad de establecer unos límites artificiales entre el pasado y el futuro, teniendo el presente como un marco operativo. El trabajo de las comisiones se centra entonces en llevar a cabo un diagnóstico del pasado que ofrezca una descripción histórica que, si bien da sentido a las experiencias del pasado, sirve también como un marco para visualización de un nuevo futuro. En este contexto, las comisiones buscan llevar a cabo una investigación sobre el pasado para aclarar o esclarecer y reconocer los crímenes cometidos, promover el reconocimiento de la responsabilidad moral, social y política y promover el debate público. Y tercero, la elaboración de relatos sobre el pasado que tenga un enfoque hacia el futuro con el objetivo de fortalecer las estructuras y regímenes políticos o sociales presentes y futuros. Entonces, cuando estas comisiones actúan dentro del marco de justicia transicional, sus funciones van más allá de la reconstrucción del pasado a través de una investigación académica. Se convierten en una pieza del engranaje del motor transicional en un agente político. Los discursos históricos emergentes son utilizados para legitimar ciertas políticas de Estado en el presente, para deslegitimar regímenes previos y para establecer responsabilidades políticas y morales sobre los hechos. Digo responsabilidades políticas y morales, pues las comisiones históricas no tienen competencias legales y por lo tanto no pueden desencadenar procesos de justicia criminal. Como órganos oficiales, entonces el Estado patrocinador de dichas comisiones influye directamente en la construcción de los relatos del pasado, no solo a través de herramientas directas como la creación de archivos y el acceso a los mismos, sino también a través del diseño de las mismas comisiones. ¿Quién forma parte de la comisión? ¿Cuáles son los eventos que se van a investigar? ¿Qué fuentes se utilizan? ¿Qué regímenes de verdad se establecen? ¿Qué marco narrativo se impone para la elaboración del relato histórico? Es decir, lo que se dice sobre un evento particular, qué vocabulario se utiliza, cómo se definen los orígenes y las causas, quién es representado como víctima, como un perpetuador o como un tercero. Entonces, ¿cuál es el aporte de las comisiones históricas? Las comisiones históricas tienen el mandato, tienen el objetivo de promover una reflexión crítica sobre los hechos del pasado para contribuir a la transformación de las percepciones públicas, desafiando aquellas narrativas distorsionadas. Faltan 5 minutos, ¿ok? Sí, listo, gracias. Promueven el reconocimiento público de los crímenes del pasado, una responsabilidad pública hacia los grupos afectados, conmemoraciones y otros mecanismos para preservar la memoria, incluso reforma de los libros de texto. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta tenemos que ser cautelosos en los desafíos y en las limitaciones del trabajo de dichas comisiones. En primer lugar, no todos los conflictos en el presente tienen origen en transgiversaciones de los relatos históricos o pueden resolverse o pueden mitigarse con una investigación de esclarecimiento histórico.
Por otro lado, la falta de rigor puede resultar en una falta de credibilidad en el trabajo de la comisión. Del mismo modo, el acceso limitado a la información restringe sustancialmente el proceso de investigación. Limitaciones en el tiempo o limitaciones financieras tienen un impacto considerable en el tiempo de investigación que se lleva a cabo. Finalmente, la creación de un relato histórico por encargo a través de una institución estatal puede ser problemático, pues el trabajo de las comisiones, como en otros casos, especialmente en comisiones de búsqueda de la verdad, puede ser instrumentalizado por el Estado para evadir responsabilidades sobre los hechos investigados. Los gobiernos o partidos políticos u otros grupos pueden utilizar ciertos discursos como medio para la propia legitimación o utilizar el trabajo de las comisiones históricas como un mecanismo para reforzar relatos acusatorios. Entonces, como mi apunte final es como recalcar o subrayar esta idea de el hecho de hacer el pasado accesible a través del conocimiento público de los crímenes. Es imprescindible para desafiar aquellas representaciones del pasado que sirven para legitimar acciones legales, criminales y morales y que tienen un impacto significante en las sociedades del presente. El trabajo de las comisiones históricas debe considerarse como una oportunidad para un proceso continuo de autorreflexión sobre el pasado. Ofrecen la oportunidad de abordar los legados del pasado que permiten investigar líneas históricas de continuidad y abordar temas de responsabilidad política a través de un proceso de esclarecimiento que lleva al reconocimiento de los crímenes del pasado, atribuyendo responsabilidades políticas y morales. Muchas gracias. Gracias, Adriana, por mantenerme en tiempo. Muy bien, gracias a ti, Cira. ¿Quieres seguir, Ana Laura? Perfecto. Bueno, yo lo que voy a contar son los efectos del dispositivo dictatorial sanluiseño en los jóvenes y su correlato en la ciudadanía. Cuando me refiero al dispositivo dictatorial, me refiero a la última dictadura cívico-militar que transcurrió en la República Argentina entre 1976 y 1983, que cuando la escuchaba Cira, nosotros tenemos algo que se denomina el proceso de estatización de la memoria, que conllevó muchísima producción académica en cuanto a abordar, analizar esta dictadura, que tenía particularidades diferentes a las anteriores, ¿no? Que las tres Fuerzas Armadas, Marina, Aviación y Ejército se habían organizado para distribuirse el poder, traspasarse el poder en todo el territorio de la República Argentina y sobre todo tenían una tecnología represiva que son los centros clandestinos de detención. Mi trabajo, que consiste en parte en uno de los primeros abordajes de mi tesis doctoral, es ver cómo fue la formación de los jóvenes en las escuelas medias, que en la República Argentina hoy diríamos los secundarios, en la época de la dictadura y qué correlato tiene en la ciudadanía, sobre todo en la ciudadanía política sanluiseña. San Luis es una de las 23 provincias argentinas, ubicada en el centro de la República Argentina. San Luis es una de las únicas provincias de la República Argentina que no tiene sitio de la memoria, en donde funcionaron estos centros de detención clandestina, donde se torturaba, violaba los derechos, y se habían secuestrado estos desaparecidos, se constituyeron sitios de la memoria. San Luis, como planteaba Cira en su exposición, no conserva archivos de aquella época. A razón de esta situación, cuando empecé a investigar para mi tesis doctoral, principalmente trabajaba con lo que serían los testimonios de personas que hoy están rondando entre los 60 y los 65 años, pero que en aquella época habían sido jóvenes y habían transcurrido la dictadura. Bueno, yo trabajo sobre una línea de investigación que es
la genealogía de Foucault, donde se trabaja muchísimo con archivos, viendo archivos que tienen una particularidad, como son gestados y construidos en un proceso dictatorial. Los documentos principalmente son documentos escritos con una lógica política represiva de ese entonces, igual que los diarios de época, porque estaban dentro de lo que se emitía el servicio de inteligencia argentino, ¿no? Se controlaba lo que se comunicaba. Bueno, al no haber un registro de archivo en la provincia, si bien funcionan archivos provinciales, hay todo como una negación del pasado, que no entraría dentro de ese proceso de estatización de la memoria. En parte esa negación del pasado se inscribe en quienes serían los principales responsables políticos de la provincia, la gobernación, y otras personas de aquella época, habían tenido un contubernio, una cercanía. Eso es la alianza civil, que diríamos, de esa dictadura cívico-militar, ¿no? Bueno, a partir de allí empiezo mi investigación. Como decía, se sitúa dentro de lo que sería la línea de la genealogía de Foucault, con una determinada definición de Estado, que el Estado son un conjunto de prácticas móviles que se va reescribiendo a partir de este dispositivo dictatorial, y quedan como huellas, enclaves, que se pueden visibilizar en los sentires y en los decires de las personas que transcurrieron aquel proceso dictatorial. También dentro de lo que sería el concepto clave, que es el concepto de terrorismo de Estado, si bien ha sido reescrito parte de los primeros borradores que escribe Luis Eduardo Duhalde cuando estaba exiliado en España, que fue uno de los grandes referentes de derechos humanos de la Argentina, para pensar el terrorismo de Estado como un dispositivo estatal que tenía una violencia tanto institucional como clandestina, y que era parte de un correlato que se daba en toda América Latina. Bueno, a partir de gran parte de la tesis, perdón, se ha trabado. Bueno, como les comentaba, el escrito lo organicé en dos partes. Una primera parte, que son los testimonios que nutren mi tesis, que serían en un primer momento cómo padecieron, cómo vivieron les jóvenes ese terrorismo de Estado sanluiseño, que tenía dos particularidades. Primero, la fuerza represiva la ejerció la Fuerza Aérea, nunca ejerció el gobierno provincial de facto un civil, siempre fueron militares. Eso para la República Argentina es un registro de violencia mayor. Y la otra particularidad que tenía era un enclave muy fuerte con quien era el obispo de la Iglesia Católica en la provincia, que siguió ejerciendo ese título, llegada a la democracia hasta el 2001, que se retiró y se fue al Vaticano para terminar sus últimos días. Falleció recién en el 2013. Bueno, entonces, como le contaba, que ejerció el poder de facto la Fuerza Aérea, nunca lo ejerció un civil, siempre militares, y formaba parte de lo que sería el control territorial de la Zona 3. La Zona 3, para que nosotros nos situemos, tenía como cabecera Córdoba, que es una de las principales provincias argentinas, con la figura de Menéndez y un fuerte dispositivo represivo. En San Luis, con el enclave de la Iglesia Católica, con la figura del Laice, lo que recuerdan estos jóvenes que yo entrevisté es principalmente el control en los lugares públicos, en la plaza, el pedir documento, cómo se controlaba, por ejemplo, la vestimenta,
qué estaban haciendo en la plaza, qué funciones podían tener, y sobre todo otro de los controles que se recuerda eran a través de pedir documentos, permanentemente preguntarle el nombre. Había como un clima de un terror latente para estos jóvenes. Un clima de terror latente que se visibilizaba, por ejemplo, en uno de los testimonios que rescaté, permítanme que se los lean. Para nosotros los lugares y horarios permitidos eran totalmente diferentes. Había que salir con documentos. Me acuerdo que una compañera nuestra se había olvidado el documento y cuando pasamos Río Quinto, que es una localidad de San Luis, vimos que había un control policial, quisimos girar en U y le tiraron un balazo que no le pegó de milagros. O, por ejemplo, otro de lo que ellos narran y recuerdan en sus testimonios es un comportamiento correcto. En este testimonio se visibiliza que, como todos jóvenes, estaban en la ciudad de Villa Mercedes, que es la segunda ciudad de la provincia, y se habían quedado sin nafta e intentaron sacar nafta de un auto como un chiste de jóvenes, dentro de lo que era la cultura de aquella época. La policía los detiene, les dispara y bueno, fallece uno de ellos. Estas narrativas son lo que ellos recuerdan como controles. Al interior de las escuelas, nosotros tenemos otro concepto que es de una pedagoga argentina que es Carolina Kaufmann, que son las políticas educativas procesistas, porque hubo una fuerte represión, ¿sí? Una intervención de las escuelas, una suspensión de los centros de estudiantes, un control de la currícula, de qué se enseñaba y qué no. Y en la mayoría de las escuelas sanluiseñas no se recuerda, sobre todo en las escuelas normales, que es el foco de mi investigación, no se recuerda intervenciones en las escuelas. Solo se tiene presente la figura de esos directores que siguieron en el periodo democrático, ¿sí? Como gente fuertemente militarizada, con un alto control de lo que sería el uniforme, una estética puntual, que es la estética heteronormativa, con una idea de familia, con una idea de respeto al adulto, ¿sí? Gran parte de estos símbolos que introduce la dictadura en las escuelas, sobre todo en las escuelas primaria y secundaria, como son los símbolos de la Iglesia Católica. En escuelas laicas se introduce cruces, se introduce la figura a través de cuadros o santos de la Virgen también. Este introducir sigue latente en las escuelas laicas, por ejemplo, de la República Argentina, en algunas. En la provincia de San Luis sigue muy fuerte esa presencia. Como aparte del control, la burocratización, cómo se hacía la fila, el uniforme, un determinado comportamiento, qué bibliografía se podía utilizar, cómo se daba clase, ¿sí? ¿Qué tiene de particular San Luis? Porque todo esto está muy trabajado a nivel nacional en la República Argentina. Tiene de particular que gran parte de las personas que estuvieron en el dispositivo represivo de los militares en materia educativa siguen ocupando lugares. Tiene, por otro lado, la situación de que no hay sitios de la memoria. Esto es muy relevante. Los centros de estudiantes en la mayoría de las escuelas sanluiseñas no han cobrado, no han resurgido, solo en un porcentaje mínimo, como comentaba en la ponencia, entre un 10%. Y otra de las cosas que tiene latente San Luis, ¿sí? Es esos símbolos que introducieron los militares en la escuela, que reproducían esto que Carolina Kaufmann denomina en las políticas educativas procesistas,
esa matriz católica nacionalista, siguen vigentes. La ponencia se compone de dos partes. Primero, presentarle cómo había sido la formación y el tránsito del ex joven en la época del terrorismo de Estado sanluiseño, que como les rescataba, era principalmente un control en los lugares públicos, un control en la currícula escolar, pero no se vio la intervención militar como en otras provincias, una fuerte alianza entre lo que sería la Iglesia Católica Provincial y los brigadieres que ocuparon el poder ejecutivo de facto en San Luis, y sobre todo controles que reproducían una lógica discursiva que fue naturalizada en la provincia, gestando una pedagogía de la crueldad, pero no visibilizándose como que era un dispositivo violento, sino algo natural, que estuvieran esos símbolos, que estuviera ese control, que hubiera determinada currícula y determinado modo de enseñar. Situación que a mi entender quedó en un modo hipotético, porque con el tema de la pandemia no pude seguir las historias de vida de mis entrevistados. Se reproducen lo que serían determinadas particularidades de ciudadanía. San Luis tiene una situación que no hace desde el retorno a la democracia, que gobierna la misma fuerza política, no tiene inscripciones de instituciones intermedias, como no resurgieron en las escuelas, solo en un 10% los centros de estudiantes, a nivel provincial hay partidos políticos, pero con muy poca presencia. La ciudadanía tiene una idea de política basada en el esquema constituido por los militares, que es la buena y la mala política. Militar en política, militar me refiero a participar en partidos políticos, ONG, asociaciones, está vista como algo malo. La buena política es el respeto a los símbolos patrios, el acatar la normativa, que esto tiene un correlato en un tipo de ciudadanía que para la ciencia política fue teorizada por Guillermo O'Donnell, que se denomina ciudadanía de baja intensidad o ciudadanía de escasa participación política. Yo creo que es uno de los enclaves autoritarios que siguen vigentes en la provincia. Como planteaba, está todo en situación hipotética, no lo he logrado desarrollar por el tema de continuar estas entrevistas. Sobre todo está en modo hipotético, pero hay un fuerte anclaje en cómo se define para este grupo de entrevistados, ¿sí?, que transcurrió su juventud en la época de la dictadura, cómo se define la palabra política, ¿sí? Cómo se define la idea de nación, cómo se inscribe la idea del respeto a los símbolos patrios y cómo se inscribe la idea de jerarquización, que es la matriz que se intentó instaurar en la dictadura y que fue muy peleada y muy resistida por la mayoría del cuerpo docente, si bien los centros de estudiantes, los sindicatos en esa época estaban suspendidos, hubo una fuerte lucha desde la clandestinidad para impedir que se desarrolle a través de estrategias de resistencia como dar otros materiales. Creo que en San Luis, como el sindicato docente era muy nuevo, que era AMPIA, se logró desarrollar esa jerarquización que venía con las políticas educativas más natural. Como dije, está a modo hipotético. Con respecto al terrorismo de Estado, está muy trabajado en la República Argentina, desde diferentes miradas. Por ahí mi ponencia era situarme en lo que vengo investigando, que son cómo afectó, cómo registraron ese dispositivo dictatorial jóvenes
que transcurría en su escuela media en esa época en San Luis, y cómo esos jóvenes que hoy están, la mayoría trabajando en el ámbito educativo, porque eran escuelas normales, el foco de mi investigación, reproducen y naturalizaron una determinada política educativa que tiene que ver con que no fue una entrada violenta de los militares a las escuelas, sino fue a través de un régimen de benedicción con una fuerte presencia del Obispado de San Luis, la figura de la AICE. Y cómo es a reproducir, no en su totalidad, sino a través de determinadas líneas y lógicas, sobre todo la parte de los símbolos patrios, la idea de la Iglesia Católica, instituyen una determinada ciudadanía, que a modo hipotético se puede ver en la escasa participación política, que fue el principal bastión de ataque de los militares, tanto en los estudiantes, en su centro de estudiantes, como en los docentes en su sindicato, o en los partidos políticos, o en las asociaciones intermedias, para organizar y resistir estas medidas. Actualmente es como que esa situación está frenada. Como por otro lado, la escasa producción de conocimiento comparado con el resto de la República Argentina en cuanto a esta temática, que es el terrorismo de Estado. Y por último, lo que rescataba, los sitios de la memoria, y redondeando, la última parte está a modo hipotético. Gracias, Adriana. Perdón, no sé si habías visto que faltaban 5 minutos, no te quería interrumpir, pero también no sabía si veías el chat. ¿Sí? Sí, perfecto. sí, estaba redondeando. Gracias. Perfecto. Gracias, Ana Laura. Bueno, me voy a poner el tiempo, pero también les invito a que alguien me ayude con eso del público. Sí, yo te controlo, Adriana. Yo también. Contrólenme, por favor. Yo también. Ya saben cómo soy, contrólenme. Ok, bueno, quería empezar agradeciendo a Juan Pablo, a Leticia y a todo el comité que organizó esto. Yo sé que no han sido tiempos difíciles, que no han sido tiempos fáciles para todos nosotros, entonces gracias a los participantes y a los asistentes. Espero que sea interesante para ustedes y que se genere una buena conversación después. Como estaba diciendo Ana Laura, y también agradezco el paper de Cira, me ponen como un poco en el tema, porque mi trabajo que les voy a presentar va un poco relacionado tanto con lo que significa la organización política de los ciudadanos y las ciudadanas como parte de la justicia transicional, y qué significa una comisión de la verdad y otros tipos de proyectos de la verdad que no tienen que ver con el Estado. Entonces, los dos papers que vinieron antes, de alguna forma me ayudan y me ponen en el tema. Bueno, yo empecé estudiando justicia transicional, empecé estudiando las comisiones de la verdad, y ahora vamos a hablar sobre lo que son los proyectos no oficiales de verdad. Muchos de nosotros conocemos ya el trabajo de Guatemala, pero ese trabajo viene en un contexto mucho más amplio, donde hay investigaciones de varios tipos que vienen a aportar, a cuestionar o vienen de alguna forma a anteceder también lo que va a ser el proyecto nacional de la verdad acerca del pasado ya reciente. Entonces, Cira les estaba hablando de comisiones de la verdad. Las comisiones de la verdad normalmente vienen con unos pocos años después de un conflicto o de un régimen militar. Existen también proyectos post-transicionales, pero hoy vamos a hablar de los proyectos no oficiales. Entonces, yo estaba mirando el caso de la Ruta Pacífica de Mujeres, que los que conocemos Colombia lo conocemos seguramente, y un aporte que luego se integró en lo que vino siendo la Comisión de la Verdad Colombiana, que es Historia y Memoria del Conflicto Armado en Piñarito, que es una vereda del departamento del Meta. Entonces, este paper tiene como sus
3 partes principales y tiene una introducción y conclusión como todo el mundo. Empiezo contando que acerca de las comisiones de la verdad hay varias hipótesis de qué es lo que hacen. Se enmarcan las comisiones de la verdad en un estado terapéutico que busca de alguna forma cerrar las heridas del pasado y seguir con ciertas estructuras del Estado, cuestionando otras, pero la idea es enfrentarse a ese pasado conflictivo reciente. ¿Qué es lo que hacen las comisiones de la verdad? Mucha gente dice que lo que sucede en las comisiones de la verdad es que hay una inversión de papeles entre los perpetradores que habían tenido este poder extraordinario sobre sus víctimas, ¿no? En el caso de las juntas militares es obvio, también en el caso de los grupos armados que existen en el territorio es obvio. Entonces, les dan un escenario público a las víctimas para expresarse acerca de su sufrimiento y acerca de las violaciones que han padecido, y haciendo eso también las visibilizan cuando antes habían sido acalladas. La idea es que las comisiones de la verdad públicas y sancionadas por el Estado son de alguna forma un performance el paper estaba escrito en inglés, ya ven, un performance de derechos humanos. Y ahora vemos que hay una expansión de este tipo de comisiones, incluso a estados que son autoritarios, que siguen siendo autoritarios, como Uzbekistán, como Bahrein, que emplean este tipo de comisiones públicas con propósitos no tan claros. De alguna forma tratan de limpiar su reputación internacional diciendo que están investigando esas violaciones en el pasado. Hay aquí en lo que son las comisiones de la verdad sancionadas por el Estado, hay una creencia de que revelar la verdad cura heridas del pasado, y esta creencia es de alguna forma también naif, como inocente, porque no siempre está claro esto. A veces conocer la verdad sobre algunos hechos puede tener consecuencias sobre conflictos, o puede abrir heridas del pasado, también puede retraumatizar en la medida en la que no está hecha con el consentimiento y con el apoyo de las víctimas. Recientemente vimos este debate en Colombia acerca del testimonio del expresidente Santos, donde algunas de las víctimas, particularmente las madres de la Soacha, cuestionaron la autenticidad, si ese testimonio había sido genuino, por qué dejó tantos vacíos acerca de qué es lo que pasó exactamente con las tantísimas víctimas que se conocen en Colombia como falsos positivos. Entonces, los proyectos no oficiales de verdad tienen una capacidad transformadora, ya no por ese reconocimiento que se le da a la víctima necesariamente, no por esa sanción del Estado, ¿sí? Alguna de la literatura como Joanna Quinn, como Bickford, Luis Bickford, dicen que los proyectos oficiales de la verdad vienen a poner en el ojo público lo que ya es ampliamente conocido, ¿sí? Pero tiene ahora la sanción del Estado. En vez de generar esa verdad al ojo público, los proyectos no oficiales trabajan principalmente con las víctimas y garantizan de alguna forma una polifonía de voces en la medida en la que se pueden dar varios proyectos que ocurren al mismo tiempo y que tienen enfoques distintos. Mientras que la narrativa oficial, así como nos decía también Ana Laura, es una estatización de la memoria, es una narrativa desde el Estado que purga a veces voces incómodas o voces que no cuadran con lo que conviene, digamos, como esta lógica de terapia nacional. Los proyectos no oficiales podrían y permitan esta polifonía de voces que interactúan las unas con las otras sin generar necesariamente esa
distinción entre una voz que decide, una voz vertical que decide, y esta multidisciplinaridad que existe abajo en la nación, si queremos. Entonces, cuando Bickford habla y tipologiza lo que serían los proyectos de verdad no oficiales, habla de tres capacidades que pueden tener en relación con los proyectos oficiales. A veces reemplazan esos proyectos oficiales, a veces las anteceden, y a veces son complementarias como iniciativas a un proyecto existente o del que se tienen noticias que va a tomar lugar. Entonces, por ejemplo, el proyecto más conocido que seguramente todos aquí hemos investigado en cierta medida es el proyecto de recuperación de la memoria histórica en Guatemala, y como el proyecto uruguayo lo que hace y lo que tiene son estructuras burocráticas similares a lo que viene siendo una comisión de la verdad. Lo que suele hacer es recoge testimonios de muchos lugares del país, de alguna forma apuntando a una posible incapacidad o desinterés del Estado para lanzar un proyecto oficial. Y en ese caso presiona a los políticos para que lancen esos proyectos oficiales. Entonces esos proyectos luego vienen de alguna forma más restringida en el Uruguay, y en Guatemala ya es un proyecto más amplio de lo que se pudo esperar en su momento, pero estos dos proyectos anteceden lo que fueron iniciativas estatales. Iniciativas como el Brasil Nunca Más, el proyecto de Iraq History Project, la Vicaría de la Solidaridad en Chile, también anticipan lo que vienen siendo las comisiones, que en el caso brasilero llegan muchísimo más tarde, y se buscan con esos proyectos generar evidencia documental que luego fue utilizada tanto en juicios como en esas comisiones que se lanzaron. La última tipología, vemos por ejemplo que el REMI se lanza un poco antes de la Comisión Guatemalteca y sigue trabajando a la par que la Comisión Guatemalteca, y cuando ya la comisión oficial acaba su mandato, la Comisión de Esclarecimiento se convierte ya en un proyecto educativo sobre la paz. No acaba, digamos, su mandato, sigue interactuando con esas víctimas y con esas poblaciones excluidas históricamente como para diseminar sus conclusiones, pero también asistir en procesos de reconciliación y sanación. Bueno, estos dos casos que ya vienen en la tercera sección del paper, hablan sobre la verdad de las mujeres por la Ruta Pacífica y la historia y memoria del conflicto armado en Piñalito. Tienen características bastante distintas, por un lado por las razones por las que ocurren, y por el otro lado por la capacidad institucional o organizativa, digamos, de esas víctimas y organizaciones que participan en ellas. La Ruta Pacífica de las Mujeres empieza a recolectar testimonios y documentos en el 2010. En ese momento histórico existía, así como les estaba explicando Cira, existía la idea de un grupo de memoria histórica, ¿no? Había salido de lo que era la Justicia y Paz, y con el tiempo ya viene siendo el Centro Nacional de Memoria Histórica con la Ley de Víctimas. La idea inicial no era que estos testimonios llegaran de alguna forma al Centro Nacional de Memoria Histórica, sino se construyen en una esfera separada de lo que era el Proyecto Nacional de Memoria Histórica. Y con el tiempo empiezan a aparecer referencias a este proyecto en los distintos informes del Centro Nacional de Memoria Histórica. ¿Cuál es la capacidad, digamos, transformadora de este informe? Acabaron siendo 2 volúmenes y uno más resumido. Lo que nosotros vemos en ese informe es
un primer intento estructurado de hablar de violencia sexual en Colombia. Ya sabíamos sobre esto, sabíamos algo por lo que habían trabajado las organizaciones de víctimas, pero en este momento ya tenemos testimonios de 932 mujeres y 9 casos colectivos incluidos en esos volúmenes. Y hay, digamos, para balancear o para equilibrar lo que aparece en el informe como el foco sobre la violencia sexual, para equilibrar esa hipersensibilidad que se ha tenido con el tema. Lo que se hace en el informe es que se habla de las formas en las que las mujeres también resistieron en el territorio. Es decir, por medio de acción participativa y por medio de diálogos de largo plazo con las mujeres que participaron del informe, la idea era promover o mejorar su capacidad de participar en procesos legales, en procesos políticos y transformarlas a ellas en sujetos políticos. Cuando, por ejemplo, se invita a las mujeres a las primeras reuniones, muchas de ellas dicen que a ellas no les pasó nada. Es decir, ellas estaban buscando a sus esposos desaparecidos o tal vez estaban reclamando mejoras en su comunidad, pero no se veían a sí mismas como víctima del conflicto y no percibían necesariamente las violaciones de derechos humanos que ellas mismas de las que habían sido víctimas en este proceso de búsqueda o sencillamente como ciudadanas en el país. Entonces, con el tiempo en ese proceso empieza esta concientización de los propios daños de las mujeres y se está empezando a dar esa hipervisibilización de la mujer como víctima de violencia sexual, que es criticable por otras razones que espero que recogeremos en la conversación al final. Entonces, estos informes de la Ruta Pacífica empiezan a aparecer en los informes del Centro Nacional de Memoria Histórica a partir del 2011, a partir del 2012, y de ahí empezamos a ver cómo se reelaboran estos testimonios como para también hacerse cargo, digamos, de la resistencia de las mujeres en el territorio. En cuanto al informe más pequeño, sobre Piñalito, esto hace parte de una visita que Juan Pablo y yo hicimos en el Meta junto con otros colegas, y ahí supimos de una iniciativa de reparación colectiva de la que con el tiempo hizo parte esta elaboración de la memoria histórica por parte de los miembros de la comunidad, donde se tendría que recoger los testimonios sobre el conflicto armado entre 1970 y 2018. Entonces ahí aparecen, entiendo que tengo 5 minutos, ahí aparecen ciertos testimonios que empiezan a generar molestias de alguna forma con el financiador del proyecto, que era USAID, porque se empieza a hablar sobre Plan Colombia y los efectos que eso tuvo sobre la comunidad, y en este momento USAID se retira o pide que se retire su nombre del informe. El informe sigue en pie, existe hoy día y fue entregado en su momento a la Comisión de la Verdad cuando nosotros estábamos ahí en el 2019. ¿Cuál fue, digamos, el proceso transformador que nosotros vimos? Nosotros en ese momento vimos una potenciación de la ciudadanía en la comunidad. Ellos no renunciaron de hacer este informe, tampoco retiraron las voces, digamos, molestas del informe, y ahí se renegoció de alguna forma esta relación que ellos tenían con la cooperación internacional, donde por la falta de recursos de la Comisión de la Verdad, por la falta de recursos del proyecto transicional que incluye la unidad de víctimas, han intervenido otros actores, ¿sí? Pero esos actores vienen con otra serie de demandas, ¿no? Con unos intereses propios que pueden en su momento llegar a cuestionar lo que serían los propósitos de estos proyectos no oficiales. Entonces vimos que el Comité de Impulso
teniendo mayor capacidad para negociar con la unidad de víctimas acerca de qué es lo que se requería como reparación colectiva, y también unas críticas bastante fuertes acerca de cómo se habían llevado esos procesos por parte de la unidad de víctimas. Entonces, este informe ahora existe en la Comisión de la Verdad y hará parte eventualmente del informe de la Comisión de la Verdad que esperamos ver en noviembre. Entonces, ¿qué es lo que hacen para finalizar estos proyectos no oficiales de la verdad? Abren de alguna forma un espacio social alternativo donde las víctimas pueden hablar de sus propias experiencias del conflicto, y eso no necesita o no requiere de pasar por una oficialización de la historia, ¿sí? De la narrativa, pero suele suceder, y de alguna forma eso también tiene efectos positivos en la medida en la que ellos se encuentran en esos informes finales. En el proceso de recolectar estos datos, de hacerlos legibles, ¿sí? Para un lector externo, digamos, estas víctimas se sienten, empiezan a sentirse como sujetos de la historia nacional, y empiezan a generar demandas políticas y legales donde tal vez antes no habían existido. Las mujeres de la Ruta Pacífica de Víctimas luego tienen una colaboración con la Corte Constitucional, sale el auto 009, y entonces ahí vemos la experiencia diferenciada de las mujeres también en el conflicto. Ahora, lo problemático, como les decía antes, es que ha habido a lo largo de estos años, a partir de esos informes también, una hipervisibilidad de la violencia sexual como si fuera el único daño que sufren las víctimas mujeres en el conflicto, cuando realmente hay algunas violaciones que comparten con los hombres, y el género en sí no es necesariamente algo que describe solo a las mujeres, sino que todos somos sujetos de género, para decirlo de alguna forma. Ahí acabaría yo. Y aquí estoy para las preguntas, comentarios. Gracias. Gracias, Adriana. Gracias, Ana Laura, súper interesante. Gracias, Cira. Pues yo también daría como espacio para el público, o incluso entre las panelistas, si hay preguntas o comentarios sobre el tema de las comisiones. Yo tengo muchas, pero voy a esperar que alguien se lance. Yo me lanzo, si me Dale, dejan. dale. Mi pregunta es para Ana Laura, y primero como media clarificación. Entonces he entendido que en tu investigación utilizas tanto las entrevistas con los que eran estudiantes en aquel momento y también con documentos oficiales, ¿sí? Entonces me gustaría saber cómo has trabajado con estos dos recursos de investigación, cuál es el vínculo o cómo los relacionas del uno al otro en tu trabajo de investigación. ¿Es como encontraste algún tipo de información en las entrevistas con los estudiantes que no está en los documentos oficiales? ¿Seguiste por estas líneas o encontraste algo en las líneas oficiales que no estuvo en las entrevistas? No sé, un poco cómo trabajaste con estos dos recursos. Sí, yo hago una línea en el doctorado que es la socioantropología educativa, que trabaja mucho con lo que sería la etnografía, entrevistas en profundidad, ver sentires y testimonios, y tengo como una extranjería, porque vengo de la ciencia política, me es mucho más fácil leer documentos. Entonces empecé reconstruyendo, porque como les comentaba a ustedes, en San Luis no hay tantas producciones en cuanto al terrorismo de Estado como sí lo hay a nivel nacional. Hay
habrá 2 o 3 trabajos, sobre todo dependientes de la Universidad Nacional de San Luis. A partir de ahí empecé a construir mi contexto, desde los decretos escritos en la época de la dictadura con un determinado formato, ¿no? ¿Sí? Y los diarios de época que se encontraban, porque otros expedientes no estaban preservados o todavía no están archivados, están en el subsuelo del Archivo Histórico Provincial. A partir de esta reconstrucción vi que San Luis tenía muchísimas particularidades con respecto al resto del territorio argentino. Solo San Luis y Tierra del Fuego no tuvieron gobernadores de facto civiles. Esto implica para las lecturas desde Marcelo Cavarossi, Hugo Quiroga, que son politólogos que han investigado el tema, implica que la represión era mayor. Después tenía un control territorial de dos fuerzas. Esto es rarísimo a nivel nacional. Estaba Fuerza Aérea, que ejercía el control territorial en la ciudad de Villa Mercedes, y el ejército que ejercía en la ciudad capital. Y había 9 centros de detención, ¿sí?, que si bien no tenían registro como sitio de la memoria, estuvieron en las narrativas de la gente que fue detenida y después enviada a otros centros de detención de mayor rango, como era el de La Plata, Mendoza, Buenos Aires. Todo esto que yo veía en los archivos, aparte de que había una aplicación de un modelo económico neoliberal, una distribución de tierra, porque la provincia tenía mucha tierra, que se crea un grupo, ¿sí?, que es el grupal, que se dividía en la tierra y nunca ingresó esa plata al erario. Todo esto que estaban en los archivos no estaba en el registro de mis entrevistados. Por ahí no estaba en el registro de ellos porque también es una etapa en tener entre 13 y 18 años que uno ve el mundo desde otras perspectivas. Pero había como una narrativa que ellos iban construyendo y yo la iba siguiendo a partir de las entrevistas en profundidad, que San Luis tenía otra realidad, que no era la realidad que pasaba a nivel en las grandes provincias, que era una ciudad una provincia chiquita y se conocían todos, que no hubo casi represión, pero sí había indicadores de esa represión, desde los controles territoriales, a, por ejemplo, gente que no se hablaba de esa situación puntual, pero sí sabían que el marido había sido detenido, sí sabían que se había fusilado a tal en Villa Mercedes, había como indicadores. Y bueno, a partir de este cruce, ¿sí?, siguiendo las narrativas de estos jóvenes, pero también por ahí poniéndole en cuestión y construyendo la memoria, porque en esto que decía Adriana, que por ahí yo no lo profundicé, pero esto de la estatización de la memoria, hay voces que se fueron no visibilizando. Y en San Luis la mayoría de los militantes que pertenecían al partido, a la Juventud Peronista, que eran de Montonero, porque era una provincia que tenía, quien ocupaba la gobernación antes que lleguen los militares, era de esa línea, Adre. Esas voces fueron silenciadas y la construcción que se empieza a gestar de esa idea de memoria viene con mucha ayuda y mucha bajada del plano nacional y un acompañamiento de la APDH, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. Pero no viene con un anclaje fuerte desde las bases societales. Situación que en el último juicio que se llevó adelante entre el 2018 y antes de que comenzara la pandemia, solo estaban las mujeres de la APDH y las víctimas, o sus nietos, hijos. Eso no pasa a nivel nacional.
creo que hay un anclaje muy fuerte. Y, por ejemplo, quien es actualmente el gobernador Alberto Rodríguez Saa, pidió disculpa a Estela de Carlotto, que es la presidenta de la Asociación de Abuelas de Madre de Plaza de Mayo, por su carta enviada a los militares cuando era el proceso dictatorial. Son las voces incómodas que están por ahí, para mí, socavando una construcción colectiva de la memoria. No sé si te contesté. Fui como cruzando, como dialogando, y mucho esta línea de investigación es como que uno no separa tanto la fuente de lo que las lógicas las atraviesan, ¿no? Política, económica, cultural. Gracias, Ana Lucía. Adri, hay una pregunta en el chat. No sé si la Sí. quieres leer. Y creo que tiene que ver un poco con lo que está diciendo Ana Laura, porque de alguna forma lo que estamos haciendo son tipologías a veces un poco artificiales, un poco para nuestros propios usos. Las razones por las que utilizamos ciertas fuentes son, no quiero decir arbitrarias, tienen sus lógicas seguramente, pero incluso si quieren ser como tan... el acceso es una cosa muy importante a esas fuentes, lo que nos hemos visto limitados todos estos años, o ya son un año y medio, es evidente, ¿no? Entonces la pregunta de Miguel Rábago va en esa misma tónica, dice, en algunos casos la diferenciación entre Comisión de la Verdad, Comisión de Investigación Histórica o entre comisiones oficiales e informales puede ser un poco artificial, sobre todo cuando hay comisiones locales con cierto apoyo estatal, pero con gran independencia. En algunos casos hay muchos puntos de contacto e inclusive colaboración que aporta en la diferenciación, además de ser un ejercicio académico. Cira estaba hablando un poco de eso, no sé si quiere hablar ella primero y luego, bueno. En mi caso, estoy totalmente de acuerdo con que la diferenciación puede ser un poco artificial, pero en la medida en la que colaboran, ¿sí? En la medida en la que se referencian entre sí, en la medida en la que incluso hay apoyo económico a veces que viene desde las comisiones de verdad oficiales hacia los cuerpos no oficiales. En muchos casos estos mecanismos no oficiales recogen documentación que luego pasa a una comisión oficial. Esto a veces pasa a nivel territorial, ¿no? Como por ejemplo que estaba nombrando Ana Laura ahora, las madres y las abuelas, hay capítulos o no sé, oficinas, no sé cómo decir, regionales, ¿sí? Que sabemos que que tuvieron sus propias dinámicas y produjeron sus propios testimonios en los entornos regionales, que a veces no cuadran con la narrativa central, ¿sí? Lo que yo sí diría que hay un efecto para mí que es claro, es que hay ciertos mecanismos nacionales o estatales que en este momento al menos del desarrollo de la justicia transicional no se pueden dejar de hacer. Yo, por ejemplo, no considero que la Comisión de la Verdad colombiana era necesaria, y esto que estuve trabajando con ella durante 10 meses, yo no sé qué es lo que le puede aportar una comisión de ese tipo más allá de lo que se llama diálogo social dentro de la comisión. Entonces, un informe más sobre temas conocidos lo podía sacar el Centro Nacional de Memoria Histórica perfectamente. ¿Qué es lo que hace una comisión estatal? Es el escenario público y el performance de derechos humanos que de alguna forma cierra el capítulo del pasado. Y eso puede ser algo incómodo decirlo. Seguramente hay víctimas a las que no les está sentando bien la narrativa que va a salir de esa comisión desde ya, ¿sí? Desde ya se ven ciertas cosas que pueden ser problemáticas, pero tampoco podemos estar en una regresión histórica eterna. Si en algún momento en algún momento esas disputas políticas se tienen que dar y se tienen que solucionar. Porque esta polifonía de voces es positiva hasta cierto punto.
Entonces, por ejemplo, cuando se dio el testimonio de Santos en la Comisión de la Verdad, él también tiene derecho a decir su verdad, pero esa verdad también se tiene que contrastar con otras fuentes. Y de alguna forma tenemos que tener una comprensión conjunta de lo que nos pasó, aún así tengamos desacuerdos. ¿Sí? Pero esa comprensión conjunta tiene que darse como para poder seguir adelante, creería yo. Bueno, ahí diría, hasta ahí llego yo. Juan Pablo tiene la manito arriba, creo que Cira quería hablar primero. Dale, Cira, que yo tengo es una pregunta diferente. Dale. A ver si me organizo yo mis pensamientos un poco, que aquí son las 11 de la noche y llevo todo el día trabajando, y a ver si tiene sentido. A ver, yo estoy de acuerdo también con Miguel y Adriana que pues sí que estas diferenciaciones son artificiales y que son útiles en el ejercicio académico, evidentemente, porque nos permiten pues como hacer unas teorizaciones y presentar unas metodologías que quizás en la práctica son como un poco más, como que se diluyen un poco, ¿no? Como que hay overlaps, como que uno se ponen encima del otro y que comparten metodologías, hay estas cooperaciones que Miguel señala en la pregunta. Sin embargo, yo creo que sí que a nivel como, así sea como a nivel muy básico, sí que creo que es necesario establecer como unas delimitaciones, aunque sean en los esquemas de los cuerpos de investigación, para saber qué es lo que se quiere hacer con esta comisión, ¿no? Entonces, una comisión de verdad, así como, o sea, no soy muy fan tampoco de definiciones normativas, ¿no? Pero viendo la definición normativa, lo que hace una comisión de la verdad, por ejemplo, es como hacer como evaluación sobre qué tipos de violencia o crímenes o violaciones de derechos humanos han ocurrido durante el tiempo de conflicto. Entonces, si esto es lo que se quiere hacer, se busca una comisión que esté como más enfocada a lo que sería una comisión de la verdad, pero por el contrario, lo que se quiere hacer es una investigación histórica, es presentar un relato, es como hacer una construcción narrativa. Entonces, pues el enfoque de la comisión tiene que ser distinta. Entonces, yo creo que sí que como a nivel... Hay unos niveles que sí que tienen que estar diferenciados. Entonces, yo, pues como acabo de decir ahorita, no estoy como muy fan de las definiciones normativas, pues porque en el terreno no funcionan tampoco muy claramente. Entonces, yo creo que las metodologías y los outcomes, los resultados de estas comisiones son los que nos ayudan a diferenciar un poco cuáles son estos delineantes, ¿no? que nos separan una comisión de otra. Y creo que es importante tener claro qué es lo que va a hacer una comisión, ponerle un nombre, ponerle unos límites, también como para manejar un poco las expectativas de una sociedad, ¿no? Entonces, si tú como Estado le pones una comisión de la verdad, entonces tienes como unas víctimas que te van a contar sus experiencias, hay unas expectativas que vienen sobre esto. Quizás se quieran unas reparaciones materiales, reparaciones simbólicas, hay como una esperanza de un proceso criminal en algún momento. Hay como todas unas expectativas que vienen con ciertas comisiones. Entonces, si tú estableces una comisión histórica, por decirte, yo también lo he dado que he estudiado, las expectativas son distintas, pues porque ya en un primer paso, si se utilizan testimonios de las víctimas o testigos, estos ya no tienen el mismo peso que tendrían en una comisión de la verdad, pasan a ser como recursos de investigación dentro de otra narrativa, con todas las problemáticas que esto contribuye, pero las expectativas de una comisión histórica son completamente distintas que una de la verdad. Entonces, pues yo creo que aún así en el terreno sea como complicado en algunos casos hacer esta diferenciación entre comisiones, yo creo que sí que es importante como tener unos mínimos que ayuden a distinguir qué es qué. Y aquí lo dejo yo también. Yo sí creo que no todo gris es tan poroso, es decir, hay grises y hay situaciones más fáciles de distinguir y otras situaciones no tan fáciles de distinguir. Yo y Cira hablamos en varias oportunidades sobre
bueno, ella me pidió el informe de la Comisión de la Verdad, la Comisión Histórica de Rumania, y ahí estábamos tratando de hablar del por qué se hizo esa comisión. Es decir, sí hay muchos matices definitivamente, pero no, a pesar de esos casos difíciles de caracterizar, ese manejo de las expectativas es necesario. No es lo mismo ser un Estado que ser una organización que recoge testimonios. No es lo mismo ser un Estado que recoge testimonios sobre el pasado reciente o relativamente reciente que un pasado más remoto. Entonces, sí, eso de las expectativas es muy importante, creo yo. Ahora sí puedo meter la cuchara. Pues una pregunta. Sí. ¿Alguien más tiene una pregunta? Adriana. Dale tú, Juan Pablo, y después yo hago una pequeña pregunta. No, dale, Leticia. Dale. Bueno, es una pregunta más puntual, de pronto más marginal, en cuanto al tema del panel para Adriana. Hablaste de que, es que justamente esta mañana estábamos hablando en otro panel de la pertinencia de un macrocaso en la JEP para las mujeres. Y entonces me llamó la atención un poco porque mencionan, no me acuerdo bien cómo lo dijo, pero que todos han sido víctimas desde una perspectiva de género. Entonces, es curiosidad saber un poquito más al respecto. Bueno, los estudios sobre desplazamiento forzado que empiezan a hacer Lemaitre y Selvig, que también estudian un poco las organizaciones de víctimas de mujeres dentro de lo que es el desplazamiento forzado, empiezan a utilizar este término de hipervisibilización de la mujer como víctima de violencia sexual. Entonces, esto parte de alguna forma, estoy usando de alguna forma mucho, esto es raro, bueno, ahí quedó grabado. Esto es parte de una ola de feminismo que trata de hablar de las mujeres como un otro no normativo en la sociedad, ¿sí? Mientras que los hombres son los que están detrás de las leyes y todo esto que sabemos, entonces las mujeres son este otro negado en la sociedad y el primer reconocimiento que se hace del género es hacia estas mujeres invisibilizadas. Entonces el reconocimiento empieza por la violencia sexual. Entonces vemos organizaciones de mujeres que hablan de lo que más tabú había sido, que es la violencia sexual, ¿no? Y entonces ahora el género existe en las mujeres y existe en la violencia sexual, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el primer evento organizado por la Comisión de la Verdad también fue uno sobre violencia sexual y mujeres. Pero eso tiene una historia, eso existe porque el grupo de violencia sexual y el grupo de mujeres ya estaba más avanzado en la Comisión de la Verdad. Y en ese momento de organización, de establecimiento de la comisión, fueron los que ya tenían contactos con las mesas de víctimas, ya podían tener la capacidad organizacional para hacer algo de este tipo. Entonces se hace ese evento en Cartagena, pero adentro de la comisión o con las víctimas que estaban presentes ahí en Cartagena no hubo buena atención psicosocial. Entonces, a medida que se estaban dando el performance de los derechos humanos en el escenario, en la sala había mujeres desmayadas y sintiéndose revictimizadas por lo que estaban oyendo y por lo que estaban participando. Entonces, digamos, poner el foco sobre la violencia sexual como el hecho que define únicamente la experiencia de las mujeres en el conflicto, contribuye a este tipo de narrativas problemáticas. Entonces el macro caso también
se enfoca sobre eso. Lo que se quiere decir en esta nueva generación de estudios es que toda experiencia en un conflicto armado está cruzada por género, pero el género implica muchas cosas, no necesariamente una dicotomía hombre-mujer, ¿sí? Entonces, implica también diversidades sexuales, sí, el género implica muchísimas cosas. Entonces, la crítica de Colombia diversa también a ese macro caso es la misma. Ser mujer no significa ser víctima de, ¿sí? Entonces la comisión empieza a desarrollar una lógica de género que ya es más avanzada, entonces tienen otros eventos de mujeres buscadoras, mujeres tejedoras de paz, mujeres transformadoras, conflictividades positivas y estas cosas. Pero inicialmente esa fue la perspectiva con la que trabajaban y eso también le falta matiz. ¿Sí? No sé si contesta a tu pregunta. Sí, muchísimas gracias. Yo tengo una pregunta tal vez para las tres y es sobre los dispositivos de memoria o memorialización institucionales. Yo tengo una lectura, por ejemplo, de el caso colombiano, que es el único que conozco, de hecho. No sé mucho de comisiones de la verdad ni de memoria, pero mi lectura un poco ha sido sobre el impacto político de estas comisiones, no solo para las víctimas, que me parece escaso, sino para la sociedad en su conjunto. Pienso, por ejemplo, los informes de memoria elaborados por el Grupo de Memoria Histórica del Centro Nacional de Memoria Histórica, que desde mi perspectiva resultan en documentos académicos de difícil acceso, de difícil difusión, y que siento que su impacto sociopolítico en Colombia ha sido limitado. A diferencia tal vez de otros informes más famosos que tuvieron de pronto algún impacto en otros países como en Argentina o en Chile, pero no sé si de ese mismo nivel, digamos, por decirlo de algún modo, elitista. Es decir, que es para ciertos, son pocos los que tienen acceso a los resultados de las comisiones. Mi pregunta es sobre si esa perspectiva con la experiencia de tantas comisiones que ustedes han señalado y que, por ejemplo, menciona Cira en su presentación de un montón, esos dispositivos institucionales se han transformado o siguen siendo los mismos, han innovado sobre eso, porque yo siento, y con esto termino, que obviamente de las experiencias de producción de memoria desde las comunidades, grupos, organizaciones, pues definitivamente han tenido impactos dentro de las comunidades, grupos y organizaciones. No así el de las instituciones estatales. No sé cuál es su visión al respecto. ¿Te doy o le das tú, Adriana? Yo quisiera que Ana Laura nos cuente. ¿Por qué? Yo creo que tenemos una admiración mutua entre los países cuando nos miramos desde fuera a ciertas comisiones, pero cuando estamos adentro en esos países y vemos esto que decía Jelena acerca de la memoria como un campo de batalla política, cuando miramos el informe de CONADEP, todos decimos bestseller, bla. Pero luego cuando vemos cómo se ha conformado esa batalla política sobre la memoria y se sigue conformando en Argentina, no queda tan claro tampoco cuál sea el caso protagónico. Sí, yo pensaba a medida que las escuchaba a ustedes, bueno, Argentina es como que tiene distintas dimensiones de lucha por la memoria. A nivel Estado, nosotros tenemos como 3 grandes etapas consolidadas y bueno, la última que era como un borrador. Por ejemplo, el gobierno de Alfonsín, que es el primer presidente que está cuando
se restaura la democracia, hay una instauración de comisiones para investigar, que es la famosa del nunca más, que termina llegando una idea de lo que había pasado, ¿sí? Y un trabajo y un gobierno que juzga a la junta militar. Pero al mismo tiempo hay tal fuerza y tal tensión que, bueno, ustedes sabrán que hubo todo un retroceso que hermanamente le pegó a Uruguay, con todo lo que fue nuestra Semana Santa. Bueno, con Menem hay una restitución económica a los detenidos, tanto legales como clandestinos de la época de la dictadura, pero hay un retroceso en lo que sería todo el tema de los juicios, al punto tal que implica una lucha en la segunda dimensión. Por ejemplo, Hijos empieza con toda la política de escrache, porque había un retroceso, había indulto, había una vuelta para atrás. Con la llegada al gobierno de Néstor Kirchner y luego Cristina Fernández, se constituye lo que se denomina la estatización de la memoria, que implica una serie de líneas, que como decía Adriana, tiene toda una legitimidad del Estado, un avance en cuanto a un discurso, pero también hay una serie de voces y una serie de situaciones que fueron silenciadas. Por ejemplo, dentro de los avances hay una restitución, un gran ayuda financiera para investigar la coyuntura dictatorial. Digo, que implicó visibilizar situaciones que antes no estaban en distintas provincias, las investigaciones en distintas provincias, construir líneas de ver cómo se había trabajado esto, los roles de los movimientos de derechos humanos. Caín Yelin visibiliza cómo en la época de la dictadura era muy heterogéneo, pero después se fueron imponiendo determinada línea de derechos humanos. Bueno, esto fue un gran avance, sobre todo porque hubo como una etapa, una articulación con los sitios de la memoria, que era visibilizar lugares donde habían estado detenidos clandestinamente compañeros, y por otro lado porque se unió con lo que sería la ley de educación obligatoria, que es la 26.206, y hay un único modo de enseñar el terrorismo de Estado. No se puede desconocer lo que pasó, no se puede decir que hubo, no sé, una guerra, una batalla, ¿no? Hay un único modo y no se puede mover la fecha. También esto es un debate político. Cuando estuvo la presidencia de Macri empezaron a cuestionarse lo que serían las líneas prioritarias, los 30.000 desaparecidos, distintos los centros de detención, la figura de madre y abuela de Plaza de Mayo. Bueno, esa sería la gran línea. Ahora, en una línea intermedia, nosotros seguimos con unas voces invisibilizadas, que es el tema de la militancia, ¿sí? Comúnmente nosotros tuvimos grandes debates al interior de las conceptualizaciones que usamos para abordar la dictadura. Por ejemplo, el terrorismo de Estado surge como una idea de Luis Eduardo Duhalde, pero hay gente que la termina posicionando como que era una violencia, una guerra entre un grupo y el Estado que repercutió, gente me refiero a un grupo de investigaciones de la Universidad de Itela, ¿no? Que repercutió en el resto de la sociedad. Otra de las conceptualizaciones que por ahí es la que más usamos, dictadura cívico-militar, cuando hablamos de cívico metemos a todos, que esto está muy cuestionado por Ansaldi, que es un modo de ningunear quiénes fueron los grandes socios. Waldo Ansaldi es un historiador argentino que trabaja todo lo de enfoque latinoamericano, que es invisibilizar el rol de la jerarquía eclesiástica y el rol de los grupos económicos, ¿sí? En Argentina, que eran los principales socios en esta alianza del Estado
Bueno, creo que esa parte en la que por ahí está como no se puede hablar todavía y todavía no se ha construido. Por ejemplo, el tema de la militancia. Sí se cobró una gran visibilización con Montonero, principalmente por el rol político que han tenido muchos de ellos, ¿sí? Luego, por ejemplo, Horacio González, que en paz descanse, digo, pero el ERP, que era el Ejército Revolucionario del Pueblo, no es como palabra que no se puede nombrar, el tema del sindicalismo clandestino tampoco. Hay un montón de voces que todavía es difícil de construir. Y yo creo que, por ejemplo, a nivel territorial, hay provincias que tienen un mayor desarrollo social de la memoria y hay otras que le bajó de arriba. San Luis es una de esas provincias. Tiene un trabajo muy profundo lo que hace la APDH, pero no tiene bajada social, entonces no tenés sitio de la memoria, no tenés lugares ni visibilización de esa memoria. Hace que el terrorismo de Estado sea algo que pasó en las otras provincias. No sé si contesté, no manejo tanto el tema de las comisiones por dentro. Pero estás diciendo algo que es muy importante y eso es que el impacto no es lineal, ni en el tiempo ni en el espacio, es decir, que haya una investigación por parte de una comisión de la verdad a veces llega a silenciar ciertas voces porque genera esa narrativa única que luego no se cuestiona. Y esto del terrorismo del Estado y de la prohibición de hablar de dos fuerzas que están en combates llega desde la CONADEP, desde esa digamos, presentación, introducción de sábado, cuando se recibe el informe, eso luego llega a ser muy cuestionado. Lo que quería decir es básicamente eso que tú dijiste en una versión más resumida, el impacto no es lineal de estas comisiones, incluso ni en los distintos grupos poblacionales que hay, las perspectivas van a ser iguales. Entonces, cuando estábamos haciendo esta evaluación de la Comisión de la Verdad aquí, otra cosa que me quedó en la memoria es el impacto que se percibe internacionalmente de una comisión. No es el mismo que el legado nacional, no es el mismo que el internacional. ¿Sí? Por ejemplo, se habla mucho de la Comisión de la Verdad de Sudáfrica, se habla mucho de CONADEP y se habla mucho de las innovaciones conceptuales que también tú dices, Ana Laura. De alguna forma hay cosas que nos quedaron de cada una de estas comisiones en el imaginario, ya no solo como académicos, sino como que cambiaron las perspectivas de muchos grupos, pero no siempre esas narrativas son compartidas geográficamente y a lo largo del tiempo, sino que estos quedan como procesos. Y luego a veces encontramos estos informes de las comisiones de la verdad en juicios nacionales, internacionales, como evidencia después de mucho tiempo. Entonces yo creo que no es fácil saber cuál es el impacto hoy día de una comisión como la colombiana. Por ejemplo, un aporte que a mí me parece importante es el reconocimiento de los daños ambientales. Eso no lo habíamos visto nosotros. Y cada comisión deja un cambio conceptual. Ahora el problema es que se han ido como estirando tanto que yo no sé si puedan realmente abarcar lo que prometen y nos topamos de nuevo con eso de las expectativas que decía Cira. Vale. Voy a ver si me condenso también mi intervención. Decías, Juan Pablo, sobre los dispositivos de memorialización institucionales, el impacto político y social que tienen, y luego, pues como si se mantienen estos dispositivos y se transforman como en instituciones permanentes, ¿sí? Pues como 3 puntos. Sí quería decir igual, como atando un poco con lo que decía Adriana, como que desde fuera parece que lo que se hace en otros países es como
como lo mejor que se podía hacer o que tiene como muchos aspectos positivos que luego cuando pasan en el país de uno se encuentran todos los pelos y todas las pegas, pero yo que, sí, cuando hacías referencia, por ejemplo, al grupo de memoria histórica, que dijiste que no le veías tampoco pues, como el impacto político y social, sí, como que no había una diseminación realmente pues, a la sociedad, al tejido social en general, pero yo sí que creo que el grupo de memoria histórica como que sí que trajo, aún así sea como puntos muy, que parezcan como muy pequeños, sí que trajo como elementos que tuvieron un impacto muy grande a nivel político. Por ejemplo, fue la primera vez que una organización institucional escuchaba las voces de las víctimas. Esto no se había visto antes. Por el otro lado, se define el conflicto de Colombia como un conflicto interior armado. Perdón que me salen las palabras en inglés. Entonces, pues yo creo que sí, como que estos pasitos, ¿no? Como estos pequeños cambios sí que tuvieron un impacto que evidentemente se desarrollaron en una coyuntura política específica, ¿no? Y que ya había habido unos cambios en la política colombiana que se iban como pues en dirección a lo que Juan Manuel Santos pues como que le permitió establecer la ley de justicia, la ley de víctimas cuando estuvo en la presidencia. Pero yo pues sí que creo que el informe Basta Ya del Grupo de Memoria Histórica sí que tuvo un impacto en como abrir un poco esta ventana, ¿no? Para que hubiese un tipo de relación distinta con el conflicto y un tipo de relación distinta con la resolución del conflicto y que luego se diera como un poco más de opción a la salida política del conflicto y que pues, en su momento se desembocó en el Tratado de Paz, los acuerdos, perdón. Yo no sé entonces si pues será todo mérito del grupo, si no habrá mérito del grupo, pero sí que creo que son como pasitos que se van dando poco a poco. Lo que decía Adriana, pues cada comisión aporta un poquito y luego pues el siguiente mecanismo o el siguiente proyecto que se haga pues parte de este punto y quizás aporte algo más. Y el otro punto que decías sobre, yo te puedo hablar de las comisiones históricas, así pues es mi enfoque en el trabajo. La mayoría de comisiones históricas no se convierten en instituciones permanentes, entonces ellos tienen su mandato, hacen su investigación histórica y se cierran. Sí que hubo casos, por ejemplo, en Lituania, hay el caso de Colombia también con el grupo de memoria histórica que se transforma en el centro, y hay casos en que el gobierno como que encarga a una organización que ya está establecida que haga esta investigación concreta. Entonces yo le veo como una media problemática a lo que las comisiones históricas se transformen en instituciones permanentes, porque luego es como esto que os decía antes de la instrumentalización del relato histórico, ¿no? Pues luego si esta institución permanente del Estado, ¿qué tanta independencia tiene? ¿Qué tanto poder de decisión tiene? Hay el riesgo de que se transforme pues, como en un mecanismo de memorialización del Estado, ¿no? El Ministerio de Memoria que decía George Orwell en 1989. Entonces, pues como que normalmente no se establecen como instituciones permanentes y yo le veo la problemática esta en que se establezcan como instituciones permanentes, pues porque luego hay como toda esta influencia a nivel estatal o gubernamental sobre los informes que se producen. Y ya, finalmente, el impacto sobre las comisiones históricas, disclaimer, es muy poco. Normalmente estas comisiones pues tardan 5, 6 años, 7 años en producir sus informes. Son informes que, como ya has dicho tú, Juan Pablo, son de tropecientas páginas que no son inteligibles para la gente, pues muy pocos gobiernos hacen realmente un esfuerzo de difusión a través de documentales o de museos o otros mecanismos como más accesibles para la sociedad. Entonces, como el impacto queda como muy simbólico políticamente, pues sí que se hace como un reconocimiento de los crímenes del pasado, hay un proceso de conmemoración, de memorias, de quizás hacer algunas exhibiciones en museos, pero aparte de esto se queda acá. Es como lo que decía antes Adriana, ¿no? Como decir, bueno, pues yo hago este proceso de investigación un poco como para limpiar mi aspecto y para decir, mira, me como reformado moralmente, reconozco que me equivoqué, pero no va más allá de esto.
Así que pues sí que impactó poco, quizás se podría hacer mucho más, pero luego ya viene a la discusión de qué tanto quiere hacer el Estado, ¿no? Para que esto realmente para que los resultados se diseminen o para que tenga un impacto realmente transformador. Sí que hay comisiones, por ejemplo, las comisiones que investigan elementos de poscolonialismo, por ejemplo, en Australia o en Canadá. Estas comisiones sí que tienen como, sus recomendaciones tienen como una transformación social de infraestructura de Estado, que sí que es como, aún así se están haciendo muy lentamente, sí que tiene como un impacto mucho más visible a nivel de sociedad y a nivel de llegar a la población afectada, pero bueno, esto también tiene como un tiempo a nivel de policías de Estado que va como muy, muy lento y que pues quizás también sea mejorable o quizás sea criticable. Y aquí lo dejo. Gracias, gracias a todas. No sé si hay más preguntas o comentarios. No sé, Adri, dime. No, les podría decir una cosa que está pasando ahora en la Comisión de la Verdad colombiana acerca de esto del impacto. Ellos tenían una lógica de que el impacto mayor de ellos no va a ser tanto como el informe en sí, ya que existía el grupo de memoria histórica aquí y luego el Centro Nacional de Memoria Histórica, sino que la idea de ellos es que el impacto mayor de ellos va a ser por medio de las recomendaciones y por medio de lo que ellos llaman el proceso de socialización del informe. Entonces, ha empezado a pasar una cosa en la justicia transicional que es el comité de seguimiento como casi un elemento obligatorio de las comisiones de la verdad. Entonces, la nuestra colombiana tiene este comité ya desde el decreto, no conformado, pero obligatorio. Y entonces ahora la comisión quiere usar la pandemia como para ampliar el tiempo de su propio mandato y emparejarse con el comité de seguimiento con la idea de que van a socializar el informe. Entonces esa podría ser una forma de impactar por medio de la educación. Definitivamente las comisiones históricas también han tenido sus inroads, sus intervenciones en el currículum escolar, no siempre, seguramente eso también es debatible, pero eso es lo que se oía en la comisión, se oía mucho de la preocupación que tenían por las siguientes generaciones, porque supieran lo que ha pasado aquí en Colombia y por especialmente los que se llaman los colegios de arbolitos. Entonces querían hacer esas socializaciones en lugares donde saldrían en el futuro liderazgos. Las universidades privadas también estaban entre eso. La otra parte del informe de la que hablaban mucho es algo que ellos llaman la transmedia, es decir, que no solo se quede el informe en un mamotreto de no sé cuántas páginas, sino que haya una expresión visual, artística, museográfica de los testimonios que se recogió. Y luego hay una preocupación de cómo hacer que ese comité de seguimiento que se dedique a seguir las recomendaciones pueda hacer pueda hacer también un impacto que no sea solo de monitoreo de la implementación, sino hacer un impacto a nivel político y especialmente con esta coyuntura de los procesos electorales que vienen a lo largo de hasta el año siguiente. Entonces, están conscientes de este problema del impacto. Lo que sí no sabemos es qué saldrá de ahí. Hay muchas buenas intenciones y mucho trabajo detrás. Hay mucha proyección y muchas expectativas. No
no solo por parte de las víctimas que colaboraron en esos procesos, sino también por partidos políticos incluso que se la jugaron por esta comisión. Entonces, lo que nosotros acabamos diciendo en esa evaluación es que la comisión no puede garantizar impacto, pero puede hacer proyecciones de cuál sería su impacto, qué es lo que ellos esperan conseguir con esto. Y si empiezan a hacer esos planes, les rinde más. Bueno, Adriana, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Cira, Ana Laura, por este fascinante panel. Yo creo que a veces estos temas de las comisiones, discutir los impactos conceptuales, políticos, digamos, siento que tienen sus ciclos y creo que estamos entrando en un nuevo ciclo de analizar los impactos que tienen este tipo de institucionalidades de la memoria y su relación con la movilización movilización de procesos de transformación social. Entonces les agradezco muchísimo. Voy a ir cerrando ya porque transitamos a un nuevo panel. Entonces, para poder acomodarnos y hacer el tema logístico, el siguiente panel es, por si ustedes se quieren, están súper invitadas a quedarse en él, dimensión restaurativa de la justicia transicional. Pero nuevamente, Cira, yo sé que es tardísimo, muchísimas gracias. Ana Laura también disfrutando del invierno en el sur. Y Adriana, pues muchísimas gracias por sostener el panel hasta que quedaron ustedes tres. Y nada, espero pues poderlas ver en otro momento. Pero igual, como les digo, súper invitadas a quedarse. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a todos los invitados también. Ojalá nos veamos pronto. No sé si en esto porque ya me duele mucho el ojo, pero gracias por todo.